Hermanitos, hermanitas, bendiciones y mucha paz. Qué bueno que ustedes están de nuevo con nosotros, queriendo compartir todo el contenido de nuestra catequesis, que hoy tiene como título Consuelo, ánimo, fortaleza ante el dolor, la tristeza, los sinsabores, las adversidades, los desafíos, la tanta prueba, la tragedia, la desgracia, esta misma pandemia que estamos padeciendo. Así que le adelantamos la gracia porque ustedes están atentos a nosotros. Del mismo modo damos la gracia a Papa Dios y a nuestro párroco de Santa Mónica por la oportunidad que nos da de estar involucrado en este proyecto de la salvación. Así pues que quiero compartir algunos fragmentos de nuestra Sagrada Escritura para que la tengamos como una base reflexiva de todo el contexto de esta catequesis. Por ejemplo, leemos en Mateo capítulo 11. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Asimismo, en Juan capítulo 11, en el relato de la resurrección de Lázaro, leemos: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Jesús lloró, hermanitos, hermanitas. En Juan 14 leemos: En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Vamos a leer una última cita, que precisamente es la base de estas reflexiones. Romanos 15:4. Todas esas escrituras se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que, perseverando y teniendo el consuelo de las Escrituras, no nos falte la esperanza. Hermanitos, hermanitas, valiosas, hermosa cita acabamos de leer. La palabra de Dios siempre va a exigir de fe. Es cuestión de fe. Es lo primordial, es la base para nosotros sacarle provecho a esas enseñanzas, a esa doctrina, a esas instrucciones. En el tema de nosotros particularmente, muy oportuno es sacarle provecho a estas reflexiones. Oportuno porque realmente el mundo, nuestra sociedad,
La humanidad hoy, hace casi 2 años, viene padeciendo precisamente de una gran prueba para nosotros. El asunto, la desgracia, la tragedia de la pandemia. Así como nos suceden a nosotros accidentes, conflictos, otro tipo de crisis y problemas insuperables, asimismo tenemos y estamos padeciendo de esta gran prueba. ¿Por qué prueba? Porque muy posiblemente en nuestra humanidad nosotros estemos cruzando, transitando, padeciendo, purgando, reparando nuestras inconductas, nuestras maldades. Fijémonos bien cómo en los últimos años nosotros hemos estado sorprendidos por grande tragedia, por grande desgracia, por bochornosa, indignante, reprochable actitudes e inconducta de la humanidad. ¿No le parece bochornoso, indignante, sorprendente? Es como una burla, un atropello a los fundamentos divinos, el hecho de que en estos días aparece la noticia de que dos personajes del mismo sexo se casen. Pero no solo eso, sino que se trata de 2 personas que se supone están instruidas en la palabra de Dios, porque se hacen llamar pastores de otra fe, de otra religión que no es la nuestra, pero al fin son personas instruidas. Entonces, ¿a dónde nos cabe a nosotros? ¿En qué razón cabe que 2 personas que conocen de los fundamentos divinos se burlen, lo violenten así tan alegremente? 2 pastores de una iglesia a casarse. Esa crónica de redes, y que también salió en un diario nacional, me la pasó una hermanita llamada Iris, y la verdad es que es bochornoso, indignante. ¿Qué diría nuestro cardenal López Rodríguez cuando escucha ese tipo de cosas indignantes? Así que ante todas estas cuestiones, porque eso para mí, como quien dice, es un terror, es una tragedia. Entonces, ante toda esa prueba, ante todos esos desafíos, esa crisis, enfermedades, problemas que tenemos en nuestra vida cotidiana, que a veces como que nos tumban el pulso de la fe, para todo ello nosotros tenemos, gracias a Dios, su palabra escrita. Gracias a Dios tenemos esa medicina, la mejor medicina, la más oportuna, la más eficaz, y sobre todo que no necesita de laboratorio, que no precisa tener un estudio para su efecto. De inmediato, no hay médico, no hay orientador que en un momento de tragedia resulte tan efectivo como echar mano de la palabra de Dios. Y ahí hay mucha palabra, mucha promesa, mucho fundamento, mucho principio para usted utilizarlo en esos momentos desafiantes, amenazantes, preocupantes, esos momentos de angustia, tétrico, como lo que estamos viviendo hace casi 2 años. Y no es que vamos a hablar teniendo como fondo el tema de la muerte, pero necesariamente tenemos que tocarlo, porque ese es el panorama, ese es el escenario que estamos viviendo hace 2 años, donde los muertos se están enterrando ellos mismos, como alegóricamente y literalmente dice el Evangelio. Es como para esos dolientes,
para esos familiares, para todo el mundo que está en duelo, en luto, que usted no puede enterrar a su muerto dignamente, cristianamente, como es la costumbre. Ese es el escenario, ese es el panorama que estamos viviendo. Es como para que esos dolientes, todos nosotros que aún estamos vivos, estemos pagando, estemos reparando doblemente una culpa, un sufrir. Estamos sufriendo doblemente porque se muere el paciente y uno ni siquiera puede acercarse, y mucho menos estar en el funeral, en los velatorios. Y esa es la realidad. Antes de la pandemia lo hacíamos prudentemente, cristianamente, como es la tradición, dándole una sepultura digna a nuestros muertos. Pero hoy día es todo lo contrario, ni siquiera uno lo puede ver. Entonces, ante toda esta tragedia, ante todo este accidente, toda esta prueba, nosotros tenemos que echar mano de la palabra de Dios. Para eso quedó escrita, para agarrarnos de ella como un socorro, como un auxilio, como esa herramienta para llenarnos de fortaleza. Tenemos que estar capacitados, pedirle a Dios que nos habilite, al Espíritu Santo que nos dé, que nos ayude a crear ese hábito de vivir, de estudiar la palabra de Dios, que ella nos dice a nosotros por diversas citas, por diversos fragmentos. Ella nos dice a nosotros qué debemos hacer en cada situación espinosa, angustiante, preocupante que se nos presente. Y el modelo, el patrón, el paradigma que nosotros tenemos para llenarnos de fortaleza, para consolarnos ante esos problemas, es hacer nuestro ese sufrir, esa entrega total de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor que lo padeció todo. Nadie, hasta en el sufrir, nuestro Señor Jesucristo es el primero. Una muerte cruel, martirizante, salvaje, crucificado, burlado, ultrajado, muerto en una cruz en medio de dos ladrones, de dos malhechores cualquiera. Indignante muerte, ¿verdad? Entonces ese sufrimiento del Señor nos debe servir a nosotros como un consuelo, como un paño de lágrimas, como una fortaleza. Cuando nosotros estemos enfrentados en estos desafíos, en esta prueba, en estos sinsabores, cuando nos suban esa crisis, esos conflictos, esos problemas, tengamos pendiente que si el Señor lo padeció todo de una manera martirizante, cruel, nosotros, como dice el apóstol Pablo, que todavía ni siquiera estamos derramando sangre, nosotros tenemos que llenarnos de fortaleza, de consuelo. Y entonces, esa muerte del Señor, ese sufrir del Señor y la misma resurrección de nosotros, se nos da como un consuelo, aún a nosotros los que estamos vivos y creemos en el Señor, para que también nosotros sirvamos de paño de lágrimas, dándole consuelo y fortaleza a otros que no creen en el Señor, a otros que viven indiferente a la palabra de Dios, pero son los primeros que se dan por el pecho cuando se les presentan esos desafíos, esos sinsabores. Entonces, hermanita, tenemos que acoger, darle confianza, darle fidelidad, creer, tener fe, confiar, tener la esperanza de que nosotros vamos a disfrutar de todas esas promesas, esa promesa fecunda que están escritas ahí y que es el mismo Dios. Es el mismo Dios que la está ofreciendo, que nos la está ofertando. Entonces tenemos que darle fe, confianza, creer que esa promesa de Dios se van a dar. El mismo Dios vela
vela, está al acecho para que esa palabra suya, esa promesa suya, se den verídicamente como Él la promete. Entonces es una cuestión, como hemos dicho, de fe, de creer en el Señor. Sí, nosotros hoy día vamos a un mortorio antes de la pandemia, ¿verdad? Íbamos a esos funerales, a esos velatorios, asistíamos a la funeraria, y antes de la pandemia, ocasionalmente, nosotros visitábamos muchos velatorios, y el escenario que en ocasiones uno ve en ciertos velatorios llama la atención. Llama la atención, ¿por qué? Porque uno entiende que cuando asiste a ese velatorio, allí uno va a encontrar gente llorando, gente manifestando ese sentimiento de dolor, de tristeza, de pena. Pero muchas veces, hermanitos, hermanitas, muchas veces usted acude a esos velatorios y usted cree que ahí lo que hay es un encuentro fraternal, una gozadera, una habladera. Parece un escenario más de bodas que de un velatorio, de un muerto. Usted no ve, muchas veces usted acude a un velatorio y usted no ve una lágrima de nadie. Nadie llora. Esos dolientes más cercanos ni siquiera lloran. Y ustedes escucharon, hasta el propio Señor Jesucristo emotivamente, afectivamente lloró a su amigo Lázaro. Y usted hoy va a cierto velatorio, como le digo, y usted no ve una lágrima de nadie, extrañadamente. Bueno, podría ser, ¿quiénes no lloran? Bueno, podría ser que los que están allí son personas muy fecundas, que tienen una conciencia cristiana y una fe muy radical, convincente, como que para ellos ya ese morir es un proceso, un nacer de nuevo, una nueva vida. Ok, si es así, está bien, pero caramba, hasta el Señor lloró a Lázaro. Es una manifestación, es un sentimiento de dolor que debe salir del alma. Parece que son más fuertes que el mismo Señor Jesucristo. O es posible que no lloren el muerto, no lo estén llorando porque posiblemente el muerto en su desempeño, en sus actitudes, no creó, no construyó, no forjó ese sentimiento afectivo de amor entre los dolientes, entre los amigos, y es posible que la gente no sienta ningún sentimiento por ese muerto y no derramar un poco de lágrima. Es posible que eso sucediera, pero de todo modo el escenario debe ser de mayor respeto, de mayor sentimiento cristiano. Entonces nosotros como buenos cristianos acudimos a ese escenario, a ese velatorio, y a nosotros nos corresponde dejar un mensaje allí de la palabra de Dios para que la gente conozca más del Señor, para que la gente en la medida de la posibilidad incremente, fortalezca su fe, madure en su fe. Ese es el deber de nosotros. Asimismo, como no, si nos dan la oportunidad, pues también como cristianos tratar de dar a conocer, de exaltar ¿qué? Exaltar los buenos valores, los buenos atributos, el buen ejemplo de ese personaje que falleció, que murió. Eso está bien, por lo regular se estila en eso. Y es una tradición cristiana darle una sepultura digna, prudente a nuestros muertos. Yo recuerdo que
cuando reinicié a fortalecer mi fe, a mí me llamaba la atención el por qué tantas flores en unos funerales, en unos velatorios. Y después, conversando con un sacerdote, pues caí en la razón de que realmente, si hay posibilidades, ¿verdad? Porque las flores están caras, pero si hay posibilidades, pues cada muerto tiene sus familiares y ellos pueden con esas flores dar como un panorama de una sepultura, un entierro digno, como se lo merece el difunto. Entonces, hermanito, hermanita, ante toda esa tragedia que en este caso hoy hemos cogido como un modelo, hemos hecho énfasis en la muerte por el panorama que estamos viviendo, pero nosotros no estamos hablando hoy de la muerte, sino de esa exhortación que nos da la misma palabra de Dios, para que echando mano de ella, nosotros busquemos consuelo, fortaleza y sobre todo vivamos como cristianos con mucha fe, incrementando, fortaleciendo nuestra fe y nuestra esperanza. Nuestra esperanza, como lo dice, como está la promesa del Señor Jesucristo ahí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, no morirá para siempre, vivirá. Entonces nosotros tenemos que creer en esa promesa y llenarnos de mucha fe, de mucha esperanza. ¿Por qué? Porque si Dios, si el Señor, mientras estamos transitando por este mundo, que Él mismo dice que no es nuestra patria, que no es nuestro final, que nuestro final está allá en el cielo, si aún estando aquí en la tierra, vulnerando, violentando, contradiciendo muchas veces su fundamento cristiano, si aún transitando en este mundo, nosotros en nuestro desempeño cotidiano le llevamos la contraria a Dios, y a pesar de eso, Él nos da bendiciones, nos da parte de su gracia, nos protege, nos cuida, nos suple. Si aún llevándole la contraria, Él hace eso, entonces con mucho más razón, mucho mejor trato, y ahí está en el creer en la promesa divina, mucho mayor trato entonces nos va a dar Él cuando nosotros, si es la voluntad de Él, estemos allá en el reino de los cielos, allá donde está nuestro final, como Él bien lo dice. Entonces, si es así, nosotros allá gozaremos, disfrutaremos de mayor gracia. Porque si Él lo hace mientras estamos por aquí, llevándole a la contraria, con mucho más razón lo va a hacer si nos tocase por su propia voluntad llegar al reino de los cielos. Es decir, hermanitas, hermanitos, vamos a terminar nuestra catequesis pidiéndole a Dios que nos llene de mucha fe, de mucha fortaleza, que nos consuele en estos momentos en que toda la humanidad está en duelo. Todo el mundo, toda la instancia, todo el mundo ha padecido, ha sentido los estragos de esta pandemia. Entonces, más que nunca necesitamos de mucha fe en Dios. Que nuestra fe sea más fuerte que cualquier dolor, que cualquier desafío. Y sobre todo, llenémonos de esa confianza en creer en que más allá de la muerte hay vida eterna. Pidámosle a Dios que nuestra fe sea más fuerte que cualquier dolor, cualquier enfermedad, cualquier problema insuperable, y que nuestra esperanza de vida vaya más de la muerte. Contemos con esa vida eterna. Bendiciones y mucha paz.